¿no? Ok, y voy a compartir pantalla. Siempre falla eso, no sé por qué hace eso. Bueno, a ver, un momentito. Bien, pues entonces el tema del día de hoy, como ya les había comentado, es el tema de geoestadística multivariada. En realidad es un tema que no es nada complicado, aunque a veces se les complica, porque se puede ver como una generalización de todo lo que hemos visto hasta el presente, ¿no? La generalización del concepto de variograma y de correlación espacial, y la generalización también del concepto de Kriging, ¿no? Que hasta ahora lo hemos visto, estimación espacial para una sola variable o función aleatoria, ¿no? Entonces, bueno, ahí está el contenido. Lo voy a pasar. La estimación conjunta de funciones aleatorias, más comúnmente conocida como co-Kriging o Kriging conjunto, es el análogo natural, ¿no? O la extensión natural del Kriging de una función aleatoria cuando ya tenemos más de una función aleatoria. Mientras que en el Kriging se utiliza la correlación espacial para determinar los coeficientes en el estimador lineal, en el co-Kriging se utiliza la correlación espacial y además la correlación entre las funciones aleatorias al mismo tiempo. Es decir, se explota dos tipos de correlaciones. La correlación espacial, como ya sabemos, que esa la medimos con los variogramas, ¿no? Y además la dependencia o la correlación que haya entre estas funciones aleatorias. Las aplicaciones multivariadas que han recibido una mayor atención en la geoestadística son los casos donde dos o más variables están muestreadas, pero una está menos muestreada que las otras, ¿no? O dicho de otra manera, hay una que es mucho más difícil de obtener, y por eso tenemos las otras mucho más densamente muestreadas, y la que es de más interés, ¿no? La que queremos predecir, la conocemos menos, ¿no? Tiene menos información. Y esto es importante porque entonces las otras apoyan a la predicción vía su dependencia entre ellas, apoyan a la predicción de la variable que está menos muestreadas. Existe un número de dificultades prácticas. La más importante de todas es la ausencia de modelos estándar, esto sí es la clave aquí, para las covarianzas cruzadas o covarianzas. Pero vamos a ver que se usan los mismos modelos de semivarianzas que ya estudiamos, ¿no? Para el caso de las covarianzas cruzadas. O semivarianzas cruzadas también, lo mismo. ¿Sí? Lo más complicado es que el modelo más general no es simplemente la suma de todas las funciones de semivarianza. Vamos a ver eso, ¿no? Sí, tiene todavía una complejidad mayor. Bueno. Ajá. Creo que fui atrás. Ajá, adelante. Entonces, vamos a hacer las mismas definiciones, ¿no? Que ya conocemos, pero para el caso conjunto o cruzado, ¿no? Entonces, tendríamos los momentos cruzados de segundo orden y tendríamos también los mismos supuestos. Vamos a suponer, ¿no? Estacionalidad de segundo orden para un par
de funciones aleatorias, cualesquiera, y por eso voy a llamar ZI y ZJ. Supongamos que son dos funciones aleatorias estacionarias de segundo orden. Y consecuentemente, si son estacionarias de segundo orden, quiere decir que los momentos de primero y segundo orden son estacionarios, lo que quiere decir que son invariantes bajo traslación, que no dependen de la posición. Entonces, la covarianza cruzada, podemos ver, ¿no?, que la podemos definir de esta manera, ¿no? El valor esperado de ZI, ¿no?, de X, una posición cualesquiera, más un vector de desplazamiento H, menos el valor esperado, por la ZJ menos en X, ¿no?, en esa misma posición, menos ese valor esperado. Y correspondientemente, de manera análoga, el semivariograma, o también le podemos decir covariograma, semivariograma cruzado o covariograma. Usualmente decimos semivariograma cruzado y no decimos covariograma para no confundirnos con covarianza cruzada, ¿no? Sobre todo es por eso, porque a veces se confunde con covarianza cruzada, ¿no? ¿Ok? Pues tenemos también entonces el símbolo habitual, que es la gamma y J. Un medio sigue siendo una semivarianza de valor esperado de ZI en la posición X más H, vector de separación H, menos ZI, ¿no? Y por ZJ en X más H, menos ZJ en X, ¿no? Entonces, donde, como ya comenté, estas M son los valores esperados teóricos de estas ambas funciones aleatorias estacionarias de segundo orden, ¿no? Entonces, en el caso cuando I y J son los momentos cruzados, se convierten en la covarianza, es decir, cuando son iguales, cuando I es igual a J, los momentos cruzados se convierten en la covarianza y en la semivarianza. Es decir, se reduce al caso de semivarianza y de covarianza y semivarianza, ¿no? Para una sola función aleatoria. ¿Correcto? Entonces, es una comprobación que uno hace siempre, ¿no? ¿Okay? Que esto es una generalización y, por tanto, sí, se vuelve a reducir, en el caso que coincida, al caso de una sola función aleatoria. Bueno, entonces, de manera análoga, tenemos que también estimar esta función de semivarianzas cruzadas o variograma cruzado, hay que estimarlo. Y la forma de estimarlos otra vez es un promedio, ¿sí? O el estimador más común para estimar el semivariograma cruzado también es, como ya vimos en el caso más sencillo de una sola función aleatoria, es un promedio, ¿no? Entonces ahí está la fórmula, ¿no? Y otra vez la cuestión es esta misma forma que ya estuvimos practicando, ¿no? En el cálculo del variograma, que hay que ver todas las distancias de separación, los números de pares, ¿no? Pero ahora de una función aleatoria con respecto a la otra, fíjense, la complicación ahora es que es una con respecto a la otra, etcétera, también, ambas, ¿no? Inclusive, ¿no? Entonces, es una generalización del estimador del semivariograma simple, o de una sola función aleatoria, y por lo tanto adolece de los mismos problemas y limitaciones, ¿no? Incluso aumentadas, ¿no? Porque ahora son, al menos para cada par de funciones aleatorias, tenemos que hacer este cálculo, ¿sí? Bueno, aquí sencillamente pongo un ejemplo que no pretende ser representativo de un variograma cruzado. Eso después en la presentación que vamos a hacer del caso de estudio de lluvia o de precipitación, que es valores de radar y valores de pluviómetros, ¿no? Y la estimación conjunta de los pluviómetros a partir de datos de radar. En esa presentación vamos a explicar mejor esto, nada más que es para dar una idea de unos valores estimados, ¿no? Y aquí el asunto entonces es donde se complica. ¿Cómo sería el análogo del análisis variográfico multivariado? ¿Sí? Si ya vimos ya cómo se hace un análisis variográfico univariado, ¿no? Para una sola función aleatoria, ¿verdad? El análisis variográfico multivariado que se requiere
para el co-kriging o el kriging conjunto es mucho más complejo y sofisticado que el que demanda el kriging. Para modelar los variogramas cruzados de n funciones aleatorias, se deben estimar y modelar, es decir, ajustar modelos, un total de n por n más 1 entre 2 variogramas simples. Estoy diciendo variogramas simples o variogramas de una sola función aleatoria en ese sentido, ¿no? En el sentido de variogramas, ¿no? ¿Ok? Esto aumenta la complicación, ¿no? Entonces, por ejemplo, solamente para 2, por ejemplo, si tenemos solamente 2, ¿cuántos variogramas tenemos que estimar y modelar? A ver, ¿quién hace la cuentecita para 2? Si n es 2, ¿cuántos son? 3. Son 3, exactamente. ¿Sí? ¿Y por qué son 3? Sencillamente porque el variograma cruzado de 1 con respecto a 2 y de 2 con respecto a 1 es exactamente lo mismo. Estas fórmulas, ¿no? Pues son simétricas, ¿no? Es decir, no importa una con respecto a la otra, ¿no? ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, está el variograma de una función aleatoria 1, por ejemplo, el variograma de la función aleatoria 2 y el variograma de 1, es decir, cruzado de 1, 2, que es igual al cruzado de 2, 1. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Por eso son 3 diferentes, ¿no? ¿Sí? Entonces, el uso de modelos de variogramas autorizados o válidos, ven que vimos eso, que no puede ser cualquier función representar un modelo de variograma, es decir, que cumpla, es decir, las características de una función de semivarianzas, no puede ser cualquiera, igual que de covarianza no puede ser cualquiera. Hay unos teoremas que demuestran cuáles funciones sí pueden ser funciones válidas, ¿no? De semivarianzas o covarianzas, pues aquí también es importante, ¿no? Se pueden usar modelos de variogramas autorizados o combinaciones de estos. Pero, es decir, para cada uno de estos variogramas individuales, ¿no? Pero esto no garantiza, fíjense, es necesario, pero no suficiente. Esto, cualquiera diría, bueno, pues perfecto, estimo el variograma es decir, como tenemos el caso de 2, ¿no? El variograma de una, estimo el variograma del otro, la conjunta, le ajusto a los 3 modelos de autorizados y ya. No, no es suficiente, ¿no? Todavía se requiere algo más, que ahora vamos a ver. Entonces, esto no garantiza, ¿no? Que el modelo, ¿no? Que la matriz de covarianzas, fíjense, del modelo, cumpla con las hipótesis, ¿no? de un modelo válido y que una de las características es que la matriz de covarianza sea positiva definida. Bueno, que eso lo habíamos mencionado como algo teórico, por supuesto, a lo mejor eso no le hicieron mucho caso, ¿no? Pero son de las cuestiones teóricas. Y ven que yo comenté en algún momento de que había personas que le daban varianzas negativas, ¿recuerdan, no? Bueno, este es el caso, precisamente, y era el caso de Lluvia, precisamente, que estaban tratando de hacer esta estimación conjunta y le empezaban a dar varianzas negativas porque hicieron hasta ahí, ajustaron los modelos, pero no verificaron algo más que vamos a ver. Y es que se requiere que se cumpla un modelo de corregionalización lineal. Así que es un poco más complicado. Aparte de hacer todo esto, es decir, que es importante, además debe verificarse de que sea un modelo de corregionalización lineal válido, que es lo que vamos a ver a continuación. Si no, empiezan a ver, es decir, el modelo no es correcto, empiezan a haber varianzas hasta negativas, ¿no? Lo cual es una aberración completa, ¿no? Y está diciendo que el modelo está mal, precisamente. Bueno, la manera más aceptada para realizar un análisis variográfico multivariado es mediante un modelo de corregionalización lineal. Y que sea la manera más aceptada, más común, ¿no? Establecida, no quiere decir que sea la más sencilla o la más conveniente, ¿no? Porque tiene muchas restricciones el modelo de corregionalización lineal, ¿sí? O sea, ahorita vamos a ver en qué consiste y lo vamos a criticar también. Es decir, tiene demasiadas restricciones
no es un modelo universal porque en muchas ocasiones va a ser un modelo forzado. Es decir, que quizás tus variables o las variables que se tienen no están cumpliendo, es decir, este modelo, no satisfacen al modelo, ¿no? ¿Por qué? Porque probablemente no existan las dependencias lineales, ¿no?, que supone el modelo. Y eso ha sido una de las cuestiones de las tareas, si se dan cuenta, que les pedimos, ¿no?, que hubiera cierta dependencia entre dos variables. ¿Para qué? Para que entonces eventualmente se pudiera construir un modelo de corregionalización lineal válido. Pero en el caso de que no se pueda, pues no obstante se hará y se verá hasta qué punto el poder de predicción es correcto o no, ¿no? Hasta qué punto, es decir, un modelo tipo Cobb-Kriging puede predecir correctamente si es que el modelo de corregionalización lineal no es suficientemente bueno. Es decir, evidentemente pasa eso también, ¿no? Hereda, ¿no? Igual que si no tenemos buena dependencia, no tenemos unos variogramas bien estimados, ¿no?, y bien modelados y que representan la correlación espacial, pues también eso lo heredará la predicción del Kriging, porque tanto Kriging y Cobb-Kriging serán los mejores estimadores lineales insesgados, siempre y cuando cumplan todas las hipótesis, igual que en regresión, es lo mismo. Si no cumplen las hipótesis, pues la regresión no va a tener el desempeño que uno esperaría, ¿no? ¿Sí? Evidentemente. ¿Okay? Que no es automático, no es por defecto, va a tener, entonces va a ser siempre lo ideal y perfecto, ¿no? Sino que precisamente por eso requiere todos estos análisis, ¿no? Para ubicar y saber hasta qué punto el modelo, ¿no?, es válido y puede tener buenas predicciones. O optar por otra alternativa, también se vale. Entonces existen otras metodologías menos difundidas que usan métodos espectrales y están basadas en el teorema de Wöhner, ¿sí? Bueno, pero de todas maneras, la idea esta de Wöhner y Christakov, ¿no?, es la misma idea que planteamos en el caso univariado, ¿no?, para que el modelo sea válido, ¿no?, para que el modelo esté conjunto de al menos dos funciones aleatorias, con una estimación tipo Cobb-Kriging, pueda ser un modelo válido y pueda tener predicciones, ¿no?, al menos correctas, ¿no? Es decir, que exploten la correlación espacial subyacente y la dependencia entre estas dos funciones o variables, ¿no? ¿Ok? Pues entonces, ¿en qué consiste el modelo de corregionalización lineal? ¿Sí? De manera muy general y abstracta, está formalmente aquí escrito en términos de las covarianzas y en términos de las semivarianzas. La idea es que podemos tener estructuras anidadas con funciones de correlación espacial o de semivarianzas o covarianzas, como se quiera ver, donde las V son las matrices precisamente de covarianzas, ¿no? Ahí la ρ se refiere al autocorrelograma, ¿no?, o la función de covarianzas, y las gamma son las funciones de semivarianzas, ¿no? Entonces, sobre todo el que le moleste la parte de las covarianzas puede mirar solamente hacia las semivarianzas, pero entonces lo que tenemos son matrices de semivarianzas que van a ser unas combinaciones lineales, ¿no?, de funciones de semivarianzas con correlaciones a diferentes escalas. Esto es muy abstracto y general, ¿sí? Esto es parte del modelo de corregionalización lineal. Entonces se interpreta como S más una estructuras anidadas. Cuando digo estructuras anidadas, son estructuras de funciones de correlación espacial que tienen diferentes funciones, ¿no? Es decir, que diferentes alcances, ¿no? Básicamente son funciones diferentes y diferentes alcances, ¿no? A diferentes escalas, ¿no? Se supone, porque si tiene diferentes alcances, esos alcances deberían estar asociados a correlaciones a diferentes escalas. Las matrices de corregionalización son estas V, ya lo había mencionado, son las matrices de covarianza que describen la correlación multivariada a cierta escala, a una escala K, ¿no? Y son S más una estructuras. Note que a cada escala le corresponde una estructura elemental o básica, ¿no? Es decir, una función de correlación espacial. Si determinada estructura básica no está presente en cierta escala, se le hace corresponder un coeficiente cero a la matriz, es decir, que no
no habría problema en eso, ¿no? Es decir, que puede haber ciertas escalas y ciertas estructuras a ciertas escalas que no existan. Perfecto. Entonces, 0 en ese caso, ¿no? Entonces, esto es bastante general. ¿Ok? Para establecer el modelo de corregionalización lineal, se debe probar, y esta aquí está una de las claves, se debe probar que las matrices de coeficientes, estas V, son positivas semidefinidas. Por definición, una matriz es positiva semidefinida si cumple, es decir, esta relación que tenemos aquí, este producto, ¿sí? Donde B es un vector cualquiera, ¿sí? Arbitrario, ¿sí? Cuando una matriz es positiva semidefinida, sus valores propios y los determinantes de ella y de todos sus menores, es decir, sus matrices menores, es decir, sus menores principales, que son los que están asociados con la diagonal, son no negativos. Como que seguro hasta ahora, este momento, si yo les pregunto algo al respecto, me van a decir, pues, no entendimos nada o no sabemos nada, a pesar de que esto es álgebra elemental y básica que se ve en la licenciatura. Entonces, yo les doy unas reglitas ya sencillitas, muy específicas para el caso de dos funciones aleatorias. Entonces, ahora sí hay que prestar mucha atención porque esto es lo que sí tienen que saber. ¿Sí? Todo lo anterior, seguro que pasó de noche, ¿no? Y ya no, eso de semidefinido y positivo y valores propios, imagínate. Eso hace mucho tiempo que ya pasaron por ahí, me imagino, ¿no? ¿Ok? Entonces eso es lo que dicen normalmente, ¿no? Ok, entonces ahora sí, vamos a aprender, ¿verdad? Aquí está la clave. Esto es lo que sí tienen que saber. Entonces, para el caso de dos funciones aleatorias, el modelo de corregionalización lineal para dos funciones aleatorias va a consistir precisamente, lo podemos construir como una matriz, ¿ven? De un semivariograma de la primera o autosemivariograma o semivariograma de la primera función aleatoria y el variograma también o autovariograma de la segunda que están en la diagonal, es decir, gamma 1,1, gamma 2,2, ¿verdad? Esos son pues los variogramas que estuvimos ya haciendo, ¿no? No son otros, ¿eh? Los que estuvimos haciendo para, es decir, cada una de las funciones aleatorias. Y tenemos los cruzados en la contradiagonal, ¿no? 2,1 y 1,2, que van a ser los mismos, no son diferentes, ¿sí? Porque la covarianza o la semivarianza de 1 con respecto a 2, pues tiene simetría, ahí sí no hay ninguna diferencia, ¿no? ¿Ok? Entonces, tenemos que armar esa matriz, pero después descomponerlas por las diferentes estructuras. ¿Y qué estructuras hemos tenido en la clase hasta el día de hoy? Pues básicamente hemos tenido dos estructuras. La estructura de efecto nugget, ¿no? Más una estructura simple, que puede ser esférico, gaussiano, ¿no? Exponencial. A eso me refiero con estructuras, ¿no? Es decir, porque finalmente no es que vamos a inventarnos más estructuras, ¿sí? Ahí estamos, ¿no? Entonces, básicamente, pudiéramos tener lo que serían los efectos nugget o las semivarianzas o las varianzas asociadas. En la primera esta matriz, ¿no? De la suma, pudieran ser precisamente la matriz asociada a las varianzas del efecto nugget, ¿no? Y esta gamma 0, ¿qué modelo de variograma sería? El modelo de variograma, efecto nugget o efecto pepita, ¿de acuerdo? Más, es decir, en general pueden haber más estructuras, pero normalmente tenemos otra estructura, ¿no? Más otra estructura que va a tener un variograma común para todas. Fíjense, el variograma, sí, el modelo de variograma es común y va a tener el mismo alcance, ¿no? Mismo modelo de variograma y mismo alcance. Por ejemplo, el que acabamos de ver en el ejercicio, pudiera ser un esférico con un alcance de 50. Pero eso quiere decir que para cada una de las funciones de semivarianza, tenemos el mismo alcance y la misma función de semivarianzas. ¿Qué es lo que va a ser diferente? La varianza con la cual
estamos, o la meseta, ¿no? Relativa de cada una de esas estructuras, ¿sí? Lo que va a cambiar precisamente es la matriz, ¿no? De semivarianza o covarianzas. Pero el modelo de variograma, cuando decimos que tiene la misma estructura, debe ser, para que sea así, debe tener la misma función. Es decir, si uno de los variogramas es esférico y el otro es gaussiano, no. Tiene que ser o todos gaussianos o todos esféricos, incluyendo los cruzados. Con lo cual vamos a tener que manipular el modelo para que se llegue a ese tipo de estructuras, ¿no? Ustedes probablemente cada uno de las variables tienen un modelo específico o un alcance específico. Primero que sea el mismo tipo de modelo y después que tenga el mismo alcance. Ahorita después voy a dar una sugerencia para cómo hacer eso, por supuesto. Pero ya ven lo forzado del asunto, ¿no? Ya están observando de que eso no es tan trivial, tan sencillo, es bastante forzado. Esto no es forzado cuando hay una muy fuerte dependencia entre ambas variables, porque van a ver que entonces van a tener casi la misma estructura. Ya hay un caso, ¿no? Donde se está viendo eso, de que tienen una gran dependencia y las estructuras son prácticamente las mismas o muy parecidas, entonces es muy natural en ese caso. En el caso, en la medida que hay menos dependencia y menos dependencia lineal, pues es mucho más forzado todo esto, ¿no? Bueno. Pero eso no sería todo. Tenemos que después verificar, ¿no? Lo siguiente, que es la cuestión de que las matrices sean positivas semidefinidas. Tenemos primero que verificar que los miembros de la diagonal en ambas matrices, fíjense, en ambas matrices, que los miembros de la diagonal, ¿no? Sean mayor que 0, ¿sí? Es decir, esta sigma 1, 1, tanto para la primera como la segunda matriz, y sigma 2, 2 tiene que ser estrictamente mayor que 0, estrictamente mayor que 0. Y después, en ambas matrices tenemos que calcular también el determinante y tiene que ser mayor, o es decir, que 0 también, ¿no? Que es exactamente igual que la expresión esta que ya les puse yo desarrollada, que es el cálculo del determinante. ¿Sí? Se cumple eso. ¿Sí? ¿Se acuerdan cómo calcular un determinante? Sí, es decir, que es el producto de la primera de la diagonal menos el producto de la contradiagonal, ¿no? ¿Sí? Y eso es igual a esto que está aquí, ¿sí? Exactamente, ¿ya? Porque 1, 2 y 2, 1 es exactamente igual y por eso podemos pensar que es al cuadrado y la saca la raíz cuadrada, es por eso, ¿no? ¿Ok? ¿De acuerdo? Entonces hay que verificar eso, no solo descomponer eso, no solo igualar las estructuras, sino después verificar que se cumple esto. Y si no se cumple esto, pues sí hay que modificarle hasta que se cumpla, porque si no, no tienen un modelo de corregionalización lineal válido. Sí, ahí para un momento, ¿no? Porque a lo mejor hay alguna duda, alguna pregunta, alguien quiere preguntar algo, ¿no? ¿Sí? Bueno. Bien, entonces continúo. Parece que está todo muy claro. Entonces, esto como un resumen, ¿no? De todo lo que he comentado hasta este momento. El análisis variográfico multivariado, ¿en qué consiste? Consiste primero en modelar cada semivariograma individual, en vez de simple, vamos a decirlo individual, y cada semivariograma cruzado, ¿no? ¿Sí? Se hace, honestamente, se determina el número de estructuras anidadas que hay. Como le estoy diciendo, normalmente nosotros no tenemos muchas estructuras anidadas, tenemos una solamente. Tenemos efecto nugget y un alcance, ¿no? Entonces tenemos precisamente, es decir, dos estructuras para efectos prácticos, ¿no? ¿Sí? Comprobar que todos los determinantes de los menores de orden 2 no son negativos, es lo que acabamos de ver en la página anterior, es decir, en la lámina anterior. ¿Sí? Hay que verificar eso. Verificar que todas las matrices de corregionalización sean positivas semidefinidas
En caso contrario, hay que hacer los cambios necesarios hasta satisfacer esta condición o volver al paso 2, ¿no? Volver otra vez a rehacer las estructuras, etcétera, ¿no? Normalmente no pasa eso, ¿no? Uno trata de modificar ligeramente los valores estos sin alterar los ajustes, porque finalmente los valores estimados son los mismos valores estimados, ¿no? O sea, uno no puede violar completamente los ajustes, es decir, que sean cualquier función de semivarianza, ¿no? Tratando de satisfacer los ajustes de estas funciones, de estos modelos que se obtuvieron, ¿no? Por supuesto, se pueden modificar ligeramente, puede haber un aumento del error ligeramente, pero tratando de preservar, ¿no? La representatividad precisamente de los modelos que se obtuvieron, ¿no? ¿Okay? Bueno, entonces aquí es otra vez un ejemplito que es para el caso este de lluvia que tenemos, ¿no? Entonces insisto, porque de repente en las tareas alguien se aparece con que tiene modelos diferentes y alcances diferentes. Y eso sí es un error grave. Y aquí pueden ver que tanto para la variable de logaritmo de pluviómetro, logaritmo de radar y logaritmo de pluviómetro radar, ¿no? La cruzada, tenemos que es el mismo modelo esférico y el mismo alcance, ¿no? Lo que sí es diferente son el efecto Nugget y el sin menos Nugget o la meseta, ¿no? La meseta y el efecto Nugget, pues sí, esos son diferentes, ¿no? Y esos son los miembros que forman parte de estas matrices de covarianzas, ¿no? ¿Ok? Y aquí al ladito tenemos un gráfico donde estamos mostrando los ajustes de cada uno de esos variogramas. El variograma para radar, el variograma para pluviómetro y el variograma para radar pluviómetro, ¿no? Que es igual que pluviómetro radar. ¿De acuerdo? Y aquí les muestro ya de manera explícita el cálculo, ¿no? Que se hizo, ¿no? Se agarra y se descompone en dos estructuras, ¿no? Una primera estructura es la del efecto Nugget, la otra estructura son la de la meseta, ¿no? Es decir, menos el efecto Nugget, por supuesto, acá estaría, ¿sí? Es el SIL menos el efecto Nugget, que son las varianzas correspondientes a la estructura esta de la función del variograma esférico, que acabamos de ver en la lámina anterior, ¿sí? Y calculamos entonces los determinantes. Podemos comprobar también que los de la diagonal son positivos, ¿no? Este es positivo, por tanto no se está haciendo ahí, y se está calculando los determinantes y se está viendo que es estrictamente positivo. Eso sí fue y dio así directamente. Yo tuve suerte y todo así dio. No, para nada. Realmente, es decir, cuando muestre la presentación van a ver de que originalmente no daba así. Y se tuvo que hacer pequeñas modificaciones para que el modelo satisfaciera estas condiciones, ¿sí? Y por eso yo comentaba que los colegas que estaban haciendo co-kriging no verificaban esto y les daba varianza de la estimación negativas. Porque era un modelo no válido. Era un modelo, no estaban comprobando el modelo de corregionalización lineal. No sabían que había que hacer eso. Porque los programas, mayormente de co-kriging, no te advierten de eso, por cierto. Por cierto, ¿eh? No te advierten, te dicen, no, pues mete ahí tu modelo de variogramas ¿no? Y cruzado y todo eso y listo, ¿no? Y calcula, ¿no? Y no te dicen que tienes que verificar todo esto. ¿Sí? Entonces ahí hay un problema, ¿ven? Entonces cuando uno lo ignora, pues piensa que lo está haciendo muy bien todo, pero no lo está haciendo bien. ¿Sí? Está cometiendo un error, ¿no? Y consecuencia puede empezar a ver todo ese tipo de aberraciones, ¿no? Ok, pues también aquí tenemos que hacer validación, ¿no? Si hicimos validación, ¿se acuerdan? En el caso univariado, ¿sí? Para cada modelo de variograma lo validamos. Pues este modelo de corregionalización lineal también lo podemos validar. ¿Y cómo lo validamos? Pues otra vez lo validamos de la misma manera que se validó el modelo de semivarianzas, ¿no? Para cada función aleatoria. Se usa el mismo método de dejar uno afuera y entonces se hace estimaciones con co-kriging y se calculan las diferencias
y se hace toda la estadística y se supone que ya no haya dependencias. Todo como analogía al caso de una sola función aleatoria, ¿no? Entonces, primero se validan los semivariagramas, como ya lo hicimos, ¿no? Hacemos la validación cruzada de los variogramas y después se hace la validación cruzada ya conjunta del modelo de corregionalización lineal. Entonces, en el caso ya de la aplicación de Cokriging, tienen que también validar el modelo de corregionalización lineal. ¿De acuerdo? ¿No? ¿Ok? Bien. Y pues entonces también podemos ya plantear las ecuaciones del Cokriging ordinario, ¿no? Que es una generalización de las ecuaciones del Kriging. Fíjense ahora en este sistema de ecuaciones que no lo voy a derivar, por cierto. Es decir, en las notas que tengo están unas explicaciones más largas, unas derivaciones más largas, es decir, todas estas expresiones algebraicas manipuladas. Pero aquí sencillamente ya muestro el sistema de ecuaciones, donde si se ponen a ver cada uno de los miembros del sistema de ecuaciones son ya matrices. Estas dobles rayas son matrices. Entonces tenemos las matrices de las lambdas, tenemos las matrices de las covarianzas, tenemos las matrices de los multiplicadores de Lagrange y tenemos también las matrices de las covarianzas del término derecho. Y ven, la suma de estas matrices de las lambdas es igual a la matriz identidad. Ven que esto es análogo directamente, si van y observan el sistema de ecuaciones que derivamos para el caso del Kriging ordinario, son exactamente las mismas. Ahora la diferencia es que son las matrices. Es decir, no es la función, no es la lambda y las covarianzas, no. Es la matriz de las lambda y la matriz de covarianzas. ¿Sí? Es decir, es la misma forma, pero generalizada. Y lo importante es que el estimador, para el caso de dos, es decir, porque este sistema puede ser válido incluso para cualquier cantidad de funciones aleatorias que pueden ser de manera conjunta. Hago esta observación. Es decir, este sistema está escrito de una manera que pudiera servir no para solamente dos funciones aleatorias, sino para cualquier cantidad de funciones aleatorias simultáneamente. Pero vamos a considerar para el caso de dos, porque en la tarea vamos a hacer solamente para el caso de dos funciones aleatorias, ¿no? Es decir, la estimación conjunta de dos funciones aleatorias o Cokriging o Kriging conjunto de dos funciones aleatorias. Y en ese sentido, el estimador va a ser, si voy a estimar una, es decir, el valor estimado de la primera función aleatoria va a ser igual a la suma con pesos de la primera más otros pesos de la segunda. Y también para el estimador de la segunda función aleatoria va a ser igual con otros pesos de la primera más con otros pesos de la segunda. Fíjense, ¿no? Es decir, que va a ser combinaciones lineales de ambas, ¿sí? Si son más, también de más, ¿no? Entonces, ven la complejidad que empieza a tener esta estimación conjunta, ¿sí? Y la importancia de que haya dependencia entre ellas para que haya buenas predicciones. Y de manera análoga podemos también calcular la varianza total. Fíjense que hay algo diferente, que hay una cosa que se llama varianza total, y después está la varianza de estimación de cada variable por separado. Entonces tenemos una varianza total de estimación que es muy parecida a la forma que teníamos de la estimación de la varianza del error de una sola variable, y también tenemos las varianzas de estimación de cada una de las variables por separado, ¿no? Y tenemos esas expresiones también. ¿Ok? Todo esto es Cokriging ordinario. Y bueno, en forma matricial también lo podemos representar, pero es matrices de matrices. Fíjense esto, porque cada uno de estos elementos es una matriz que acá abajo se está escribiendo de manera explícita. Es decir, esta expresión que tengo aquí de C con doble rayita de X1 con respecto a X1, pues aquí está desarrollado.
¿Sí? Claro, con respecto al mismo punto es como C0, ¿no? En la misma posición, ¿no? Que es como la autocovarianzas, ¿no? Entonces aquí está, para el caso de dos funciones aleatorias, si son 3, sería 3 por 3, matrices de 3 por 3, si son 4, 4 por 4, y así, ¿no? ¿Sí? ¿Ok? Y aquí también tenemos las matrices estas lambda que estuve mencionando, la matriz identidad, la matriz de los multiplicadores de Lagrange. Entonces tendríamos 4 multiplicadores de Lagrange en el caso de dos, es decir, de tener dos funciones aleatorias, ¿no? Entonces, esta arriba está escrita general, pero abajo está ya escrita particular para el caso de dos funciones aleatorias. ¿De acuerdo? Ah, y claro, está escrito para funciones de covarianza, pero ya saben que las pueden transformar directamente para funciones de semivarianza vía la relación que hay entre covarianzas y semivarianzas. Por tanto, uno se ahorra esfuerzo de estar volviendo a escribir, ¿no? ¿Ok? Bien. Observaciones prácticas, ¿no? La matriz de coeficientes es simétrica a pesar de la asimetría que pudiera tener, ¿no? Estas matrices de covarianzas. ¿Sí? Todas las entradas son invertibles, excepto 0, de forma tal que puede ser reducida a una matriz triangular mediante las operaciones con matrices de menor dimensión y así simplificar el cómputo. Es decir, que hay todas unas relaciones algebraicas que se pueden aprovechar para invertir el sistema de ecuaciones resultantes, ¿no? Que por supuesto va a ser mucho mayor que el del Kriging, ¿no? Obviamente se ve, ¿no? Al menos el doble, ¿no? Para el caso de 2, ¿no? El doble, ¿no? Al menos, ¿no? Cuando las funciones aleatorias no están correlacionadas entre sí, el sistema se convierte en el sistema de ecuaciones de Kriging separadas. Obvio, si no hay una fuerte correlación entre estas dos, es decir, estoy pensando en dos, pero pueden ser más, ¿no? Entre estas dos funciones aleatorias, equivale a hacer Kriging de cada una por separado. Es decir, no hay una ventaja, ¿no? De hacer el co-Kriging. Es más, pudiera ser hasta contraproducente hacer el co-Kriging, porque a lo mejor lo que le estamos añadiendo error, lejos de hacer mejores las predicciones, la estamos empeorando. ¿Sí? Bueno, el que cae otorga, ¿no? Bueno, entonces, bueno, por analogía y por extensión de lo que acabamos de ver, para el caso de las funciones, de dos funciones estacionarias de segundo orden, esto lo podemos extender a las ecuaciones del co-Kriging ordinario, para el caso de funciones aleatorias que cumplen la hipótesis intrínseca, ¿no? Pues tenemos, ¿no? Las definiciones de la hipótesis intrínseca y tenemos entonces una equivalencia entre las matrices de covarianza y las matrices de semivarianzas, ¿no? Entonces, el sistema de ecuaciones resultantes es completamente análogo al caso con estacionalidad de segundo orden. Para el caso no estacionario, entonces, ¿qué pasaría? ¿No? ¿Qué hacemos? ¿No? Cuando las funciones aleatorias son no estacionarias, entonces las ecuaciones del co-Kriging de la sección anterior pueden ser extendidas de forma análoga al Kriging universal de una variable. Pero ya sabemos, ¿no? Que el Kriging universal tiene muchos problemas para implementarse de manera directa, ¿no? Entonces, pero como en el mismo caso que platicamos de una variable, resulta poco práctico su aplicación debido al no conocimiento a priori de los órdenes de las tendencias, ¿no? Y los modelos de los covariogramas. Aquí todavía peor, cuando es una cosa todavía más complicada. Es preferible entonces aplicar un enfoque de tipo Kriging residual para cada función aleatoria por separado y luego aplicar el co-Kriging ordinario a los residuos en conjunto. Para el caso de que tienen no estacionalidad y estimaron tendencia, deben hacer eso. Hacen Kriging residual para cada uno y después hacen co-Kriging residual conjunto. Sencillo, ¿no? No hay que hacer otra cosa muy diferente. Bueno, pero ¿dónde se puede aplicar esto? ¿O cuál es la importancia que tiene este tipo de formulación, ¿no? De co-Kriging?
¿no? ¿Cuáles son las aplicaciones del cokriging? Una de las más comunes, ¿no? o la más común, es estimar una combinación lineal de funciones aleatorias, por ejemplo, ¿no? Y puede haber de dos maneras, una estimación directa o una estimación conjunta. La estimación directa es, se toma el conjunto de datos multivariados, se forma una combinación lineal para obtener un nuevo conjunto de datos, ¿no? De una nueva variable construida, entonces se puede calcular el variograma muestral, luego modelarlo, finalmente se puede aplicar el kriging. Pero la alternativa sería la estimación conjunta, porque esto es cuando no nos interesa cada una por separado, sino en conjunto. Cuando mayormente a veces nos interesa una en particular o algunas en particular, ¿no? Entonces la estimación conjunta es la que hemos estado platicando. Consiste en estimar cada variable por separado, luego construir la combinación lineal a posteriori. Esto puede ser llevado a cabo mediante la estimación de cada variable por separado o de manera conjunta con cokriging. Bueno, otro tipo de aplicación es el problema que ya comenté al principio, que se conoce como el problema de variables pobremente muestreadas o submuestreadas, ¿no? En contraste con los problemas donde el interés es estimar varias funciones aleatorias simultáneamente, mediante el uso del estimador cokriging, para todas las variables en todas las ubicaciones muestrales, pocas veces los datos muestrales en otras variables es usado para mejorar la estimación de la variable primaria o más comúnmente para compensar muestras perdidas de la variable primaria. Dicho de otra manera, es decir, es cuando tenemos variables que están menos muestreadas que otras, ¿no? Y ese son los casos estos, por ejemplo, cuando tenemos imágenes, ¿no? Que es el caso de radar, que es el que les voy a platicar, ¿no? Si da tiempo hoy, si no en la próxima, ¿no? Entonces, tengo una variable densamente muestrada, por ejemplo, radar, una imagen de radar, una imagen de satélite, puede ser también la sísmica, por ejemplo, ¿no? Y tengo datos, por ejemplo, de registro con respecto a la sísmica, ¿no? Tratando de estimar a la misma escala de la sísmica valores de registros, por ejemplo. Es un análogo al de radar y pluviómetros, por ejemplo. ¿Sí? Bueno. Aquí paro otra vez. ¿Algún comentario, pregunta, algo que quieran, ¿no? decir? ¿Sí? No estoy viendo el chat, pero si todavía no se han dormido, bueno, me imagino que están ahí. Continúo. Sí, entonces, ¿qué dificultades y aspectos prácticos tiene el cokriging? Pues imaginarán que son los mismos del kriging, pero aumentados, ¿no? Lo mismo y más, ¿no? ¿Ok? Estimar varias variables corregionalizadas simultáneamente usando el cokriging es el enfoque más riguroso que se basa en un menor número de hipótesis. Eso sí es cierto. Requiere que se disponga de un número relativamente elevado de puntos. Eso sí es importante. Es decir, en el kriging estamos pidiendo que esté la muestra, que sea representativa, que esté bien distribuido. En el cokriging deben de estar simultáneamente las dos al menos. Es decir, puede ser que haya una más muestreada que la otra, sí, pero simultáneamente medida en los mismos puntos para una cantidad significativa para poder construir este modelo de corregionalización lineal. Si no, no se puede construir. ¿Se fijan, no? No es que, bueno, yo tengo unos puntos de una variable en algunas posiciones y de la otra en otras posiciones y no tengo cosas nada conjuntas. No, pues no. Ahí no puedo construir nada, ¿eh? Obviamente no se puede. ¿Sí? Y por eso también pedíamos que los datos, como decir, para las tareas, ciertos requisitos para que puedan hacer un ejercicio de este tipo. Yo creo que empiezan a caerle el 20 de por qué pedíamos ciertas cosas, ¿no? ¿Sí? Para que puedan hacer el ejercicio, puedan entender cómo funciona. ¿Ok? Requiere de un modelo de corregionalización lineal. Bueno, aquí se me fue es de corregionalización lineal, ¿sí? Que ya acabo de platicarles. Cuando no se cumple este requisito, el cokriging puede perder toda la superioridad sobre otros métodos alternativos que vamos a platicar. ¿Sí? Es decir, porque también
estoy consciente de que muy limitado, es decir, el Cochrane está muy limitado, ¿no? Desde que, es decir, que hay que hacer esta cosa forzada, si no hay una dependencia lineal fuerte, pues entonces no es muy válido, ¿no? En la tarea lo van a hacer de todas maneras. Nosotros hemos desarrollado métodos alternativos, ¿sí? A esto del Cochrane y lo estamos aplicando en cuestiones de yacimiento y ciencias de la Tierra, ¿sí? ¿Okay? Pero en el curso lo que vemos es la forma clásica, que es usando Cochrane, porque después también vamos a ver las simulaciones conjuntas que a su vez usan el Cochrane también, ¿no? ¿Okay? Ese es el último tema del curso. La mayoría de los problemas encontrados en la práctica del Cochrane son los mismos que los encontrados en la práctica del CRISP, pero quizás magnificados por el número de variables, eso sí, porque ahora tenemos dos variables, no tenemos una sola, ¿no? Y en conjunto, ¿no? Exige un tiempo de cálculo considerable en la modelación de los semivariogramas cruzados mediante la modelación y validación de múltiples semivariogramas. En general, ¿no? Cuando son, por ejemplo, ¿no? 5, 6, 7, 8 variables, imagínense. 10 variables, ¿no? Aquí en este caso vamos a hacer solamente 2 variables, ¿no? Solamente, ¿sí? Aumenta la complejidad y el tamaño de los sistemas de ecuaciones a resolver, ¿no? Bueno, primera alternativa al Cochrane ordinario. Cochrane colocado. Entonces, hay una primera alternativa muy parecida al Cochrane ordinario, que consiste en el Cochrane colocado. ¿Y esto qué consiste? ¿No? Es un caso particular, se puede ver como un caso particular de ese Cochrane ordinario. La variable de interés, es decir, la que uno quiere predecir, le decimos a eso la variable primaria, la que yo quiero predecir. Vamos a pensar otra vez en dos variables, ¿no? Es decir, la que yo quiero predecir, la que es de interés, que es la variable primaria, es conocida en unos pocos puntos, ¿sí? La variable auxiliar, la variable secundaria, es conocida en todos los puntos de la malla de estimación. Fíjense lo que estoy diciendo. Ya yo tengo definido una malla de estimación y en esa malla de estimación, esa variable secundaria está en todos los puntos. ¿Ven? Entonces, como el ejemplo que estoy diciendo de una imagen, ¿no? Si en una imagen yo tengo valores regulares en una malla, ¿no? En voxeles, ¿no? En la sísmica también tendríamos nuestra malla regular también, etcétera. ¿Ven? Y ahí tendríamos todos los valores en esa malla de estimación, porque voy a usar esa misma malla donde están conocidos esos valores para realizar la estimación de esta variable primaria en función de esa variable secundaria. ¿Sí? La vecindad de la variable auxiliar es reducida a un solo punto. ¿Sí? ¿Qué quiero decir eso? La vecindad de búsqueda, ¿no? Cuando hacemos la búsqueda con Cochrane, ya estuvimos platicando en el Cochrane, definimos la vecindad de búsqueda. A ver, porque ya como he perdido contacto con ustedes, ¿en qué criterio se usa para definir la vecindad de búsqueda en el Cochrane? ¿Quién me responde? ¿Alguien? ¿Cuál es el criterio para definir la vecindad de búsqueda en la estimación con Cochrane? ¿El alcance? Con el alcance, correcto. Se usa como criterio el alcance, ¿sí? ¿Y qué más? Está bien, se usa el alcance, pero si tiene anisotropía, pues sí, se Serían los utilizarían los alcances, ¿no? alcances en las direcciones, ¿no? Por ejemplo, anisotropía geométrica, un alcance mayor, un alcance menor, etcétera, ¿no? ¿Sí? Y ahí se escogerían los puntos que están dentro de esa elipse, ¿no? En general, ¿no? Por ejemplo, si el caso isótropo, correcto, Xochitl, si es el caso isótropo, pues entonces sería un círculo o una esfera en 3 dimensiones. Si es el caso con anisotropía, sería un elipsoide o una elipse,
si es en 2 o en 3 dimensiones. ¿Ok? Correcto. Bueno, pues entonces aquí tenemos dos variables, fíjense. Para la variable que yo quiero predecir, pues no necesito ninguna elixir. No, voy a tomar precisamente, ¿no?, la vecindad, ¿no?, de la variable auxiliar es reducida a un solo punto. ¿Cuál? El punto de la estimación. Es decir, voy a considerar solamente el punto de estimación. ¿Y cuál es el punto de estimación? El de la malla, ¿no? Sencillamente. Ahora, para la variable secundaria, sí, aplico el mismo criterio, ¿no? El elipsoide, el elipse, etc. ¿Qué quiere decir? Que uso solamente, ¿no?, el valor de la... Es decir, creo que lo dije al revés, perdón. Para la variable auxiliar, no necesito una elipse. Para la variable primaria, sí uso la elipse, ¿no? Creo que lo dije al revés, ¿sí? Es decir, para la primaria, la elipse, ¿no? O la esfera, o el círculo, según sea, si hay anisotropía o no, la primaria. Pero para la secundaria no necesito ninguna elipse, sencillamente, como ya tengo definido los valores en la malla, uso el valor, el único valor que está allí en esa malla, ¿no? Entonces, para la secundaria, el valor que está en la malla, único. Y todos los valores que están dentro de la elipse para la variable primaria. ¿Sí? ¿De acuerdo? No se requiere del conocimiento del modelo de corregionalización lineal. ¡Oh, qué bueno! ¡Eureka! Eso es una ventaja precisamente del cocrigen colocado. Entonces, no requerimos construir el modelo de corregionalización lineal, sino, en su lugar, hay que conocer el coeficiente de correlación lineal entre las variables. Bueno, no es tan buena noticia. De todas maneras, sí hay que dar el coeficiente de correlación lineal. Claro que a lo mejor no es tan alto, pero darlo es suficiente, ¿no? Das el coeficiente de correlación lineal que hay entre esas variables. ¿Qué se está suponiendo entonces? A ver, ahí paro. Si están pidiendo el coeficiente de correlación lineal, ¿qué están suponiendo? Bueno. Relación entre las variables, ¿no? Sí, pero ¿qué tipo? Lineal. ¿Lineal? Lineal en este caso. Obvio. Pues si le estoy pidiendo, dame coeficiente de correlación lineal, es que estoy diciendo, hay dependencia lineal, ¿no? Claro, entonces, se está suponiendo de todas maneras que hay dependencia lineal. Y en la medida que la dependencia lineal sea más fuerte, va a ser mejor. Pero en la medida que no hay una dependencia lineal, que la dependencia no sea lineal, pues puedes dar el coeficiente de correlación lineal y no haya dependencia lineal. Obvio, ¿no? Y eso no va a ser bueno, la predicción, ¿no? ¿Ven? ¿Ok? Bueno, ahora, la buena noticia es que se simplifica, ves que es una alternativa al cocrigen clásico, ¿no? Ordinario, ¿no? Es este cocrigen colocado, ¿no? Se simplifica bastante, ¿no? Obviamente es computacionalmente más simple, prácticamente el sistema de ecuaciones se reduce casi a un crigen prácticamente, porque si ven, tiene todos los valores de la variable primaria, pero nada más que un valor adicional nada más de la variable secundaria, entonces casi como un crigen aumentado, ¿no? Se ponen a ver, ¿no? En el sentido del sistema de ecuaciones, ¿no? Entonces, es computacionalmente más simple y eficiente comparado con el cocrigen, sí, también, ¿sí? Aquí un poco es como esquemático e ilustrativo, ¿no? Es un caso particular del cocrigen, dadas dos funciones aleatorias, ¿no? Z1 y Z2, por ejemplo, la porosidad, variable primaria, impedancia acústica, por ejemplo, eso es algo como clásico en yacimiento, variable secundaria, ¿no? Y si tenemos la variable primaria, porosidad, ¿no? Y la variable secundaria, impedancia acústica. La impedancia acústica vamos a suponer que lo tenemos en una sección, ¿no? Sísmica, ¿no? Y la porosidad lo tenemos en pozos, ¿no? O en intervalos promediados en pozos, ¿no? Entonces, vamos a traerlo así, ¿no? Y entonces podemos tener una estimación de la porosidad en función de la impedancia. Incluso hay una tesis de maestría de un estudiante mío que hizo este tipo de ejercicio, ¿no? Claro, si esto realmente casi no se hace así, se hace de una manera mucho más sofisticada y se hacen simulaciones, pero es nada más que para dar el ejemplo, ¿sí? Entonces, que es muy parecido a lo que voy a mostrar también en el ejemplo de lluvia. En el ejemplo de lluvia también voy a mostrar el ejemplo, la alternativa de usar cocrigen colocado. Y lo comparo con el cocrigen ordinario, ¿no? Ventaja, desventaja, precisión, etcétera, ¿no?
¿Ok? Entonces, si se pudiera estimar, por ejemplo, la porosidad con Cokriging, ¿no? Es decir, esta sería la forma general, ¿no? Usando Cokriging. Y la alternativa de Cokriging colocado, ven, se simplifica, ¿no? El sistema de ecuaciones en el Cokriging ordinario es grande, requiere de un modelo de corregionalización lineal, ¿no? Sin embargo, el Cokriging colocado, el sistema de ecuaciones es más simple, no requiere de modelo de corregionalización lineal y el estimador va a depender solamente, ¿no? De los vecinos de la variable primaria, podemos usar la porosidad, más solamente un valor correspondiente a la malla, por ejemplo, de la sísmica, ¿no? El solo valor de la que está en la malla de estimación. En contraste con este que necesitamos todos los valores de los vecinos en ambas, de ambas variables, ¿no? El Cokriging ordinario. ¿Ok? ¿Ok? Bueno, otra alternativa, ¿no? Estas son las alternativas clásicas, ¿no? No son las que nosotros estamos desarrollando, ¿no? Estas son las alternativas clásicas que se propusieron en la literatura. Hay otra que es Kriging combinado con regresión lineal, ¿no? Consiste en establecer un modelo de regresión lineal, primero, entre las dos funciones aleatorias. Si tengo dos funciones aleatorias y se supone que, por ejemplo, la función aleatoria z la puedo pensar como una regresión lineal de otra función aleatoria y, ¿no? Si eso es válido y puedo construir ese modelo de regresión lineal, pues entonces aplico la regresión, ¿no? Se puede estimar la variable z en los puntos donde no hay valores muestrales para la otra variable y, ¿sí? Es decir, como la y la conozco en toda la región, la z no, pues la z la puedo estimar a través de la y mediante el modelo de regresión. Eso es cuando también hay una fuerte, aquí incluso se ve que es una regresión lineal, ¿no? ¿Sí? Ahí lo dice claramente. Entonces, y hemos visto que en nuestros casos muchas veces la regresión lineal no es muy buena, ¿no? En los casos que hemos visto de los ejemplos de la tarea. Bueno, pues se aplica, se obtienen los valores y luego se puede aplicar el procedimiento del Kriging para cada una de las variables por separado, lo cual computacionalmente es mucho más sencillo que usar Cokriging, ¿no? Ya usé la dependencia para completar la información de la variable primaria en función de la secundaria, había una regresión y después puedo hacer ya la predicción con Kriging, por ejemplo, ¿sí? Es una opción que no requiere hacer Cokriging, ¿no? No es que sea mejor, por supuesto, es una alternativa, siempre y cuando, de todas maneras, haya una fuerte dependencia lineal, porque se está pensando que hay una regresión lineal válida entre esas dos variables aleatorias, ¿no? Funciones aleatorias, se entiende, ¿no? Digo variables aleatorias, pero en este caso son funciones aleatorias, ¿no? Algo parecido, pero diferente otra vez. Otra alternativa bastante parecida, pero es diferente de todas maneras. Van a ver que es diferente. Y es Kriging con una deriva externa, se llama, ¿no? Kriging con deriva externa. Se requiere que el valor esperado de una función aleatoria z sea una función lineal conocida dependiente de otra función aleatoria y. Fíjense que es un poco diferente. No es que sea una regresión, sino que el supuesto es que hay esa relación de dependencia lineal, fíjense, entre z y y, de su valor, y es de su valor esperado. Bueno, la regresión es el valor esperado de todas maneras, ¿no? El valor esperado condicional de la variable aleatoria, de la función aleatoria z en función de la y, tiene esta forma lineal, ¿no? Cuyos coeficientes no conocemos. Ojo con eso, ¿no? En el primer caso, sí. Vamos a estimarlos, A y B. Vamos a construir la regresión y vamos a estimar la Z en función de Y. En esta segunda alternativa, no. Solamente lo que tenemos que verificar de que sí existe esa dependencia y que es fuerte. Entonces, se necesita que la segunda variable Y haya sido muestreada en mayor grado, por supuesto, en mayor grado, ¿no? Que la Z, ¿no? Para eso mismo, para hacer una predicción de Z mejor en función de Y. Y entonces podemos formular una formulación de Kriging con tendencia o con Kriging con deriva, fíjense, de la siguiente manera.
que es parecido al kriging simple, si se ponen a ver, o al kriging, también se puede ver como un caso particular de kriging universal, donde la Y es como la deriva, ¿no? Como la tendencia, ¿no? Básicamente es eso, ¿no? Es decir, porque la idea aquí de valor esperado es que la tendencia o la deriva de la función aleatoria Z dependa de Y, directamente linealmente al menos, ¿sí? Que tenga esa dependencia lineal. La tendencia, porque este es el valor esperado, ¿sí? ¿Ven la diferencia? En el otro es la regresión directamente. No, aquí no se va a hacer ninguna regresión, sino que exista esta relación entre ellas y entonces podemos construir unas ecuaciones de Kriging con tendencia, con deriva, donde incluyamos la deriva, que es la Y, ¿no? Es la relación lineal esta de la Y, es decir, de la Z en función de la Y, que tiene una dependencia lineal. Y si se ponen a ver, pues son muy parecidas a las ecuaciones de Kriging extendidas sencillamente, donde también vamos a tener esta relación de insesgadez de la suma de los pesos, pero también otra relación adicional que tiene que ver con la tendencia, ¿no? ¿Ok? ¿Ven? Entonces es un Kriging más sencillo que co-Kriging. No hace falta corregionalización lineal tampoco. ¿Ok? Pero estos ejemplos alternativos en realidad también tienen bastantes dificultades prácticas, es decir, son bastante particulares, ¿no? Están pidiendo o suponen dependencias lineales de todas maneras. No sé si se fijan, en todos los casos estamos pidiendo que haya una dependencia lineal entre las dos funciones aleatorias. No nos quitamos el problema de la dependencia lineal. ¿Ven? Entonces, ahí sigue habiendo dificultad cuando la dependencia no es lineal. ¿No? Okay. Bueno, o sea, aquí hay unas referencias y aquí termina esta presentación. Estamos a las 5:30, más o menos. Yo les recuerdo que tengo, quizás me da tiempo, pero vamos a tomar unos 5 minutos de receso, ¿no? ¿Les parece? ¿Sí? Sí. ¿Ok? Vamos a tomar 5 minutos y entonces a las 35 volvemos y empezaré el tema, pero no voy a poder terminar porque a las 6, como ya les comenté, voy a tener que estar en otra reunión. Voy a dejar esto abierto. Yo me voy a otra habitación que tenga otra computadora y ahí me voy a conectar, ¿no? Así que no me voy a desconectar de aquí, nada más que voy a apagar la cámara y todo eso, ¿no? Y a lo mejor da tiempo y puedo regresar. No sé si dará tiempo porque la reunión quizás se extienda, ¿no? ¿Sí? Ok. Entonces, voy aquí a dejar de compartir y voy a hacer un... comparto la pantalla. Ok, y lo pongo en modo de presentación. Ok, entonces, este es un caso de estudio. Hay un artículo publicado, creo que al final debe estar la referencia del artículo. Está publicado en la revista esta del IMTA, ¿no? Del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Y este es el caso de estudio de estimación de la precipitación usando datos de pluviómetros y de radar de una tormenta en la Ciudad de México, ¿no? La idea que había detrás de este estudio era poder hacer como un sistema de alerta temprana. Ven que, bueno, que cuando llueve muy fuerte en la Ciudad de México, hay muchas zonas que se inundan o se inundaban, es decir, probablemente se siguen inundando, ¿no? Y eso crea un caos en el tráfico y problemas, etcétera. Y la idea era eso, de que cuando hubiera lluvia, este sistema avisara dónde había precisamente esta mayor precipitación, porque en realidad no llueve tan homogéneo en la ciudad. Hay lugares donde llueve más intensamente y hay lugares donde menos intensamente. Entonces, tener un sistema de estos alerta para poder incluso manejar el tráfico, ¿no? Tomar medidas, etcétera, ¿no? Entonces, pero no se continuó, quién sabe, ¿no? Son de estas ideas que
se tienen y después a lo mejor no se llevan a la práctica, ¿no? Entonces a mí me invitaron a hacer este tipo de estudios porque los que lo estaban haciendo, le estoy contando que le estaba dando varianzas negativas, ¿no? Entonces dije, bueno, el problema es que no están haciendo el modelo de corregionalización lineal. Esa es la conclusión del asunto. Y sí, el modelo quedó bien diferente a lo que ellos estaban pretendiendo hacer. ¿Ok? Bueno, entonces la idea es esa, ¿no? Estimación mediante un enfoque geoestadístico de la distribución espacial de la precipitación en el Valle de México, usando de manera conjunta datos de pluviómetros y de radar meteorológico. Existen dos maneras de estimar la precipitación usando mediciones de radar. Hay unas relaciones estándar que le llaman de ZR para hacer transformaciones de reflectividad del radar en intensidad de lluvias en milímetros por hora, ajustando las mediciones de radar usando mediciones de pluviómetro. Entonces existen esos dos enfoques y existen dos maneras de estimar la precipitación, o existía en esa época también, porque ya esto ya ha llovido desde entonces, ¿no? Esto ya ocurrió por allá por el 99, que yo recuerde, ¿no? Esto fue hace ya bastante tiempo, o 90 y tantos, ¿no? Para que se den cuenta. Entonces, existen dos maneras de estimar la precipitación usando mediciones de radar en esa época, ¿no? Y eran trabajos estos de Kraszewski, ¿no? Uno era con Cochrane, ¿no? Y el otro con filtros de Kalman. Entonces podía haber las dos opciones, con Cochrane o con filtros de Kalman. Esta es la opción de usar Cochrane o Kriging conjunto, ¿no? Y por eso sirve de ilustración al tema de la clase, ¿no? Entonces, ¿qué información había disponible? Pues datos de radar, eran imágenes de radar que se usaron, son de 8 bits de 240 por 240 kilómetros con resolución de 1 kilómetro, es decir, de 1 kilómetro cuadrado, es decir, cada boxer es 1 kilómetro por 1 kilómetro, en la representación pseudo-CAPI a 2 kilómetros de altura sobre el sitio de radar y se obtienen cada 15 minutos. Es decir, el problema es que el radar meteorológico se encuentra ubicado, ahorita vamos viendo en un mapa, a una altitud de 2 kilómetros, ¿no? Y mientras, por otro lado, los datos de pluviómetros son de la red de pluviómetros de la Ciudad de México, que en ese momento contaba con 61 pluviómetros en toda la zona metropolitana de la Ciudad de México, y que reportaban entonces vía radio, ¿sí?, cada minuto la lluvia acumulada en ese intervalo a una computadora central, ¿no? Entonces, en esa época era todo eso así, ¿no? Ya eso habrá cambiado bastante, me imagino, ¿no? ¿Ok? Entonces, primero hubo que regularizar o preprocesar todos estos datos porque para que fueran compatibles, se calculó la lluvia acumulada en 1 hora para los datos de radar y de pluviómetro. Entonces, ambos fuentes de información se llevó a cantidad de milímetros de lluvia acumulada en 1 hora, ¿no? En el caso de radar se utilizó la relación ZR, como ya comenté, ¿no?, que se usa en los radares de Estados Unidos para transformar la reflectividad en intensidad de lluvia. Para cada sitio donde están ubicados los pluviómetros se encuentra la intensidad de lluvia en milímetros por hora, en lo que los 9 píxeles circundantes de la imagen de radar, es decir, la imagen de radar con respecto al sitio donde está el pluviómetro, ¿sí?, tomamos el píxel o ¿no?, central, y los circundantes, es decir, son 3 por 3, son 9, ¿no? Entonces, los 8 circundantes, que incluye el píxel donde está situado el pluviómetro, y los 8 píxeles a su alrededor. En este caso, las mediciones de los pluviómetros se consiguieron los archivos con los registros de lluvia y se calculó la lluvia acumulada horaria en cada uno de los pluviómetros, ¿sí? Entonces, para la imagen de radar, como un promedio, ¿no?, de estos píxeles, ¿no?, asociado a la posición del pluviómetro. Y para los pluviómetros se calculó la lluvia acumulada, ¿no? Es más directo en el caso de los pluviómetros, ¿no? Y aquí tenemos una imagen, ¿no?, más actualizada, porque esta no es de cuando aquello, este es más reciente, sacado de Google Maps, que fue Daniel, creo que lo sacó y lo puso aquí. En el artículo creo que tenemos una imagen bien así, mucho más esquemática, ¿no? Entonces se ve que esta es la Ciudad de México, ¿no? Está más o menos, hay una cobertura bastante
buena, hacia el sur menos, ¿no? Menos, pero en la parte central bastante bien, ¿no? Incluso hay algunos pluviómetros que se salen, ¿no? de las fronteras de la ciudad, pero más o menos ahí están dentro de la ciudad. Y tenemos acá en la esquina superior izquierda el radar en el Cerro Catedral, ¿no? Ubicado. No sé si todavía funcionará, me imagino que sí, ¿no? Si este radar meteorológico, ¿no? ¿Ok? Entonces los puntitos rojos son precisamente estos pluviómetros, ¿no? Estaciones meteorológicas donde tienen pluviómetros y miden lluvia acumulada, ¿no? ¿Ok? Bueno, ¿qué hicimos? ¿No? Pues si hacemos lo mismo que hacemos aquí en el curso, en la tarea, ¿no? Hacemos análisis preliminar de los datos, después hacemos análisis exploratorio, estimamos el variograma, modelamos el variograma, es decir, le ajustamos un modelo, hacemos la validación del modelo del variograma y hacemos estimación espacial usando Kriging, ¿no? Según sea el tipo de estacionalidad, ¿no? Y finalmente hacemos una interpretación preliminar de los resultados. Este es para el caso univariado de cada una de las variables, ¿no? De la de radar y la de pluviómetros, ¿sí? Entonces, se tomaron las mediciones de pluviómetros disponibles para la tormenta del 15 de julio de 1997. Y en los puntos correspondientes a los pluviómetros se calculó el valor de la lluvia usando los valores de radar según la metodología ya mencionada. Los valores de precipitación con sus coordenadas en UTM, a una pausa porque había todo un problema en uno de los equipos para usar UTM, pero bueno, toman así me los dieron ya a mí en UTM para que pudiera servir porque en coordenadas geográficas no me sirven, ¿sí? Porque las distancias no son las mismas en coordenadas geográficas, ¿sí? ¿Okay? Entonces los valores de precipitación con sus coordenadas en UTM se introdujeron en una base de datos en Excel y teníamos entonces los datos estos de pluviómetros de radar, resultando un total de 20 puntos de medición. Fíjense, eran 61 pluviómetros, pero solamente se registraron en 50 puntos. Es decir, no habían los 61 ubicaciones, ¿no? Solamente 50. Bueno, pues con eso se trabajó. Se procedió a depurar la muestra de forma tal que los datos fueran consistentes con la información que se poseía, sin que se detectaran inconsistencias en este sentido. Es decir, todos los 50 puntos se veían que eran puntos válidos, ¿no? ¿Ok? Entonces, en el trabajo original, publicado, ¿no? ¿Sí? Por cierto, se publicó mucho después por una cosa y otra, porque se dejó ahí el artículo medio morir y todo. Se llegó a publicar en el 2009. Eso se terminó como en el 99, por ahí, ¿no? Que según yo recuerdo, ¿sí? O 2000, y se terminó de publicar como 9 años después porque no, como que se dejó ahí abandonado, ¿no? Todo fue realizado en esa época con el programa que yo comenté, que yo desarrollé en los 90, ¿no? En el 94, de hecho, ¿no? Junto con un colega acá en Cuba lo desarrollé, usando Turbo Pascal desde cero, todavía funciona y se llama GeoStat. Por eso los scripts, esto que hacemos, le llamamos RGeostat, ¿no? Inspirado en honor a ese geostat antiguo, ¿no? Que se hizo, ¿no? ¿Ok? Pero aquí, entonces ya se rehizo todo aplicando los scripts de R para que ustedes se vean más familiarizados con los gráficos, ¿no? Porque van a ver en el artículo los gráficos del programa original, ese geostat, ¿no? El que sea curioso y busque el artículo va a ver eso, ¿no? Que hace lo mismo finalmente, no es diferente, ¿no? Pero bueno, ¿okay? Ese paquete lo estuvimos usando hasta hace unos 10 años casi, ¿no? ¿Sí? Ok. Bien. Entonces, lo primero, de análisis exploratorio, hacemos toda la estadística, ¿no? ¿no? El número de muestras, el mínimo, el máximo, la mediana, la media, primer cuartil, tercer cuartil, el rango intercuartil, la varianza, la desviación estándar, simetría y kurtosis. ¿Y qué observamos? Pues enseguida observamos que hay fuerte asimetría en ambas variables, radar y pluviómetro, ¿sí? Hay fuerte asimetría, ven 2,47, pues son bastante, es decir, bastante asimétricas, ¿no? Y diferencia entre media y mediana, otra vez pueden verlo, ¿no? 1,42, 1,83, 1 y 1,47, hay diferencias, ¿no?
¿Ok? Entonces, ese es lo primero que observamos y eso saben que puede afectar, ¿no? A la estimación del variograma. Y aquí están precisamente los histogramas, ¿no? Que son ya de los scripts estos modernos, ¿no? No son de aquel programa original, ¿no? ¿Ok? Podemos ver la del radar y también podemos ver la de los pluviómetros, ¿no? ¿Ok? Y que tienen valores atípicos además, ¿no? ¿Sí? Presencia de valores atípicos, ¿no? Que son valores altos, ¿no? En este caso, ¿no? ¿Ok? Esos valores van a ver que después están asociados, bueno, aquí espacialmente también podemos un poquito verlos, que son estos azules y que son zonas elevadas, ¿no? Estos dos puntos azules que también se ven aquí en ambas muestras, tanto en radar como pluviómetros, son muy consistentes con esos valores elevados, ¿no? Y que son valores atípicos. ¿Se fijan, no? Esos dos puntos azules, ¿no? ¿Ok? Que van a ver después que son importantes, ¿no? Ok. Pues una de las opciones que se siguió y que también es una tradición en estas cosas de lluvia es hacer una transformación logarítmica, ¿no? Se analizó también es decir, eliminar estos valores atípicos, no resolvían la asimetría, etc. Pues la mejor opción que se optó fue con hacer una transformación logarítmica que mejoraba significativamente la asimetría, ¿no? Entonces aquí se puede ver, ¿no? Que después de transformar, pues tenemos, pues todavía bastante asimetría en log radar. Ya en pluviómetros, pues la asimetría es muy poca, es decir, es bastante simétrica, pero todavía hay una asimetría, ¿no? ¿No? Cierta asimetría significativa en log radar, ¿no? ¿Okay? Pero mejoraron muchísimo, ¿no? Entonces esta fue la mejor opción que consideramos de todas las opciones, ¿no? Posibles. Y hicimos el estudio en las direcciones, ¿no? En X y Y veíamos sobre todo que en la dirección X había cierta tendencia a una estacionalidad con esta forma, ¿no? Sin embargo, por la X no se ve, no se nota no estacionalidad. Entonces, en ambas variables se ve muy consistente la no estacionalidad o presencia de cierta no estacionalidad en la dirección X, ¿no? En la coordenada X. Bueno, pues usando el criterio de la distancia máxima entre 2 y tomar 10 puntos estimados, es decir, 10 intervalos, ¿no? Se consideró, ¿no? Que, por ejemplo, la distancia mínima era 1528 metros y 1,5 kilómetros. La distancia máxima 45 kilómetros. Y en función de eso se definió el valor del lag 2.2, 2.3 casi metros, ¿no? 10 intervalos, ¿no? Y se estimaron para ambas variables, ¿no? Y aquí tenemos los valores estimados. Podemos observar que el primer lag está muy mal estimado, 5 pares nada más, 5 pares en ambos casos, ¿no? Y el que le sigue 50, 70, 95, ya más o menos, hasta 100, 100 algo, y ya después, ¿no? Hasta ahí se llega a la estimación, ¿no? Hasta 100 y pico, ¿no? ¿Ok? De ambas variables, ¿no? La cuestión de la anisotropía se consideró, pero lo que pasa es que con la cantidad de datos que tenemos es muy difícil juzgar la anisotropía, aunque no se observa claramente una anisotropía, aunque sí pudiera ser por las cuestiones del viento, etcétera, cierta anisotropía en cierta dirección, pero lo importante que se estableció después del análisis de anisotropía es que no hay suficiente información para poderla juzgar. Esa es la realidad. Bueno, pues se hicieron los ajustes automáticos y en los ajustes automáticos empezó a resultar esto en esta versión que tenemos con R gaussiano. En las versiones que yo tuve de mi programa nunca apareció esto de gaussiano, por cierto, ¿no? Más bien era uno exponencial y el otro esférico. Pero bueno, respeté de todas maneras esto para mostrarlo porque usando el programa este que tenemos actualmente, que no es muy bueno, es decir, era mucho mejor el que yo tengo calculado desde cero y etcétera, ¿no? En la estimación, en el ajuste de los variogramas, mucho mejor el método, etcétera, pues no daba ese, ¿no? Pero bueno, ok, nada más que lo estoy mostrando, pero lo estoy comentando. En realidad, rápidamente pasé aquí a los ajustes visuales, ¿no? Y sí tengo que en el variograma
adireccional del radar, pues lo que tengo es un variograma exponencial, y en el caso del variograma adireccional de pluviómetro tengo un ajuste de un variograma esférico. Y pueden ver que tienen alcances diferentes, es decir, exponencial para radar, bueno, log radar, ¿no? Exponencial, pero con un alcance de 20 kilómetros, y para el log pluviómetro es un esférico con 15 kilómetros. ¿Eso pudiera ser un modelo básico de corregionalización lineal? Pregunto. No, ¿Por qué no? No, pero ¿por qué? por las diferencias de alcance. ¿Solamente? ¿Qué más? Aparte de alcance. Y debe ser Porque el mismo modelo también. son diferentes tipos de modelo. Ajá, no son los mismos modelos ni son los mismos alcances. Correcto. Y Belice y Xochitl también lo dieron. No solo el alcance, también el mismo modelo. Es decir, que tengo que emparejarlos en modelo y tengo que emparejarlos en alcance, pero todavía me falta el cruzado, ¿no? Me estoy adelantando, ¿no? Me estoy adelantando porque falta el cruzado. Todavía estamos en el caso de cada uno por separado, honestamente, ¿ok? Pero nada más que es para, ¿no? Para que empiecen a pensar en eso, ¿no? ¿Ok? Bien. Entonces aquí pues sencillamente hice la variación cruzada, ¿no? De log radar, también hice la variación cruzada de log pluviómetro, ¿ok? Y ven los valores estos, ¿no? Que pueden ser atípicos espaciales, sobre todo estos que están sumergidos, ¿no? Rodeados de los demás. Los que están en la frontera, pues eso probablemente no son fáciles de ver si realmente son valores atípicos o no, porque no tenemos fuera de esa frontera valores que lo apoyen, pero sobre todo los que están inmersos. En realidad no removimos esos valores, ¿no? Los mantuvimos, ¿no? Y porque consideramos que eso no iba a afectar significativamente la estimación del variograma, ¿no? Pero se puede hacer ese ejercicio, por supuesto, ¿no? ¿No? Y yo lo exhorto siempre a ustedes que sí lo hagan, ¿no? ¿Ok? Y hicimos una primera estimación, ¿no? De pluviómetros, por supuesto. Aquí, bueno, aquí nomás se muestra el radar no hacía falta hacer estimación, ¿eh? Por supuesto, ¿no? Pero en el artículo no hay estimación de radar, lo que hay estimación de pluviómetros, que es de lluvia lo que queremos estimar. Radar no es lluvia directamente, ¿no? Entonces estimamos pluviómetros realmente, muestro lo de radar para que, por completez, porque se hizo, ¿no? Acá, como ejercicio, ¿no? Y podemos observar entonces las manchas estas, donde están los rangos de pluviómetros, que va desde 0 hasta casi 6, ¿no? Milímetros de lluvia acumulada, ¿no? Y tenemos otra vez estos puntos, ¿ven? Los puntos de máximo son los puntos esos de los máximos que había en estos puntos azules que les mostré en los datos originales, y los puntitos aquí están en negro, y está estimado en una malla, ¿no? Es decir, de 1 kilómetro por 1 kilómetro. La malla es de 1 kilómetro por 1 kilómetro, ¿sí? Para que sea parecida a la malla que vamos a utilizar con radar, ¿no? Cuando usemos todos los datos de radar, ¿no? De la imagen de radar. Ahora no estamos usando nada más que los datos puntuales de pluviómetros y los de radar correspondientes a las ubicaciones de pluviómetros, ¿sí? Y tenemos también la desviación estándar de la estimación, ¿no? Pueden observar ahí el rango de valores. Esto va a ser después interesante cuando lo comparemos, ¿no? Con el caso de la estimación conjunta de Cochrane. Y como ya son casi las 6, creo que aquí es un buen punto para yo parar, ¿no? Lo vamos a retomar en la próxima clase. Entonces aquí podemos ver que el mapa obtenido usando Cochrane con los datos de pluviómetro recoge la variabilidad en general de la precipitación, pero está suavizada. A ver, Cristian, rapidísimo me voy, ¿eh? Me tengo que ir. Sí, doctor. Sí. Sí, es que quería hacer una pregunta rápida porque estoy realizando algo parecido a esto. Quiero calcular datos de precipitación con base en datos medidos satelitalmente. La mejor correlación que he tenido hasta ahora la hice para los valores mensuales promedios. Mi duda es si yo puedo utilizar esa regresión para los valores mensuales para calcular valores diarios. Es como mi duda. ¿Regresión de qué? O sea, yo
calculé la correlación entre la variable de pluviómetros y la variable satelital, medida en ese mismo punto. Sí. Porque mi idea es calcular una a partir de la otra. ¿Por Yo qué lo no haces hice cokriging? La mensualmente. pregunta es, ¿por qué no haces cokriging en vez de regresión? Tienes estas alternativas, ¿no? Tengo 5 Sí, estaciones. mira, pero para Bueno, darte y una lo estoy respuesta haciendo. mejor a eso mejor me tienes que mostrar tus datos y todo eso. Yo no te puedo dar una respuesta así tan ligera, a la ligera, ¿no? Pero aquí estás viendo las opciones, precisamente. Depende de la resolución, depende de la cantidad de datos que tenga, depende de es decir, de la relación que haya de dependencia, si es lineal o no es lineal. Y de hecho, yo te recomendaría que usaras métodos no lineales que estamos desarrollando. Hasta eso, ¿no? Si es para un trabajo avanzado, actual, hoy en día, pues yo no lo haría. Yo hago, es decir, con unas dependencias más generales, ¿no? Entonces, pero si me envías la información, Ok, sí. Entonces le envío el correo con lo yo que te puedo trabajamos. recomendar mucho mejor, con más precisión, o enviarte literatura, referencias, etcétera, ¿no? Bueno, aquí paro, y si voy a parar la grabación.